ustedes que en la misteriosa selva sudamericana habitan seres silenciosos, invisibles, que se comunican a través del dulce rumor del canto de los ríos o del grueso y ronco eco de las montañas? Algunos lo sabían, otros no, ¿verdad? Dicen los que conocen la zona que si uno se interna en ese verde intenso de las entrañas de la selva, puede quizás sentir a esos seres invisibles. Y si eso no sucediera, quiere decir que quizá podemos conocer a Ruzi. Ruzi es un inquieto genecillo de la selva, hijo predilecto del padre río. Cuentan que a Ruzi le encanta jugar con las charapas, con los peces, con las aves, hasta con Chambi, la hija del cacique. A ella la contempla extasiado y le musita al oído frases de ternura que Chambi no logra entender. Dicen que una noche Ruzi fue a hablar con su padre río y le dijo: Padre río, yo quiero ser hombre. Quiero ser hombre porque quiero que Ruzi me mire, me escuche, juegue conmigo. Quiero ser hombre porque quiero saber a dónde se va a alumbrar el sol una vez que se oculta detrás de los cerros. Y quiero ser hombre porque quiero ver hasta dónde da el verde de los campos y quiero... ¡Basta!, le dijo el padre río. No sigas con tanta impertinencia. Ruzi se fue triste y desde ese día estuvo muy melancólico. Eso preocupó al padre río y lo hizo llamar y le habló de todos los beneficios que tenía él como espíritu de la selva. Pero Ruzi le dijo: yo quiero ser hombre. Entonces el padre río llamó a la luna mama, a esa hechicera que sabe arrancarle todos los secretos de la naturaleza, y le hizo el pedido. Ella rió y le dijo: vaya que me pides demasiado, pero ¿qué te parece si a ese intrépido geniecillo lo convencemos primero de ser pájaro? Así va a notar todas las dificultades y los trabajos que tiene que pasar y convendrá que más tranquilo está como espíritu. Y así lo hicieron. Ruzi no estuvo muy convencido, pero una vez que se vio convertido en un hermoso chinclés de pecho blanco, con cabeza amarilla, alas verdes y toda la espalda verde, voló raudo hacia donde estaba Chambi. Y cuando llegó, saltaba de rama en rama, le bordeaba, le cantaba. Pero esa tarde Chambi estaba muy pensativa y no se fijó en él. Pero quien sí lo hizo fue Uriangari, el hermano mayor de Chambi, que al ver tan hermosa ave, cogió su tucuna, apuntó su puntería y sopló. Y un dardo mortal le cruzó el corazón al chinclés y cayó a los pies de Chambi. Chambi lo quiso revivar, lo recogió, pero llega tarde. El chinclés estaba muerto y Ruzi iba a conversar con el padre río. Ese al verle le dijo: qué bueno que hayas regresado, ya ves que es mejor vivir acá y que somos felices, no te vuelvas a ir. Pero Ruzi, en tono firme y a la vez suplicante, le dijo: yo quiero ser hombre. Los días pasaron. Llegó una noche de luna nueva. Ruzi fue conducido por una hechicera ante la luna mama. Esta le dijo: serás hombre, como lo has pedido, pero a partir de ese momento pasarás trabajos y penalidades como todo hombre. Gozarás de mucha inteligencia y tendrás el don
de entender la lengua de todos los seres de la tierra. Pero tu corazón será noble y puro para defenderte del hombre. Y así, Ruzi se convirtió en un hermoso jovenzuelo diminuto, de piel cobriza, pero con unos lindos ojos y cabellos negros brillantes. Agradeció a la luna mama y raudo partió en busca de Chambi. Pero esta vez sí que les costó trabajo ubicar la aldea, sí que les costó trabajo movilizarse por esta selva espesa, y gracias a los animales del lugar pudo llegar a ella. Y cuando llegó, vio que estaba desolada la aldea, que solo estaba Uriangari y unos cuantos hombres. Le preguntó por Chambi a Uriangari y este le dijo: vino el hombre blanco, nos atacó, mató a mi padre y se llevó a Chambi para que trabaje en los cafetales. Tenemos que rescatarla, le dijo él. Ve tú, respondió Uriangari, yo me quedo con los hombres de mi pueblo, pero te haré una balsa para que te puedas transportar en ella por el río. Y así, mientras Uriangari le hacía la balsa, Ruzi se fue a despedir del padre río y de los geniecillos de la selva. Notó con tristeza que ya no veía a los geniecillos, que tan solo los percibía en el ambiente, y comprendió que a partir de ese momento esos geniecillos nunca lo abandonarían. El padre río le dijo: cuídate de la palabra del hombre, cuídate y no te fíes de él. Y recuerda que regresarás con nosotros cuando ese cuerpo que te hemos dado perezca. Y toma, este es mi regalo. Y le entregó un arco con 3 flechas de plata. Uriangari le agradeció y empezó el viaje. Y empezó a surcar el río y a sentir a la naturaleza. El viaje hacia los cafetales fue muy largo. Y Ruzi durante ese tiempo vivió una serie de aventuras. Para enumerarlas, primero invirtió su primera flecha de plata en salvar a una sachavaca del abrazo mortal de la Yacumama. Luego tuvo que compartir lecho, es decir, un tronco roído, con un renegón machetero, que al final se hizo su amigo. También tuvo que vivir mucho tiempo en la tribu de los Campas, quienes le ofrecieron ropa, comida y trabajo. Ahí invirtió su segunda flecha de plata, porque intentó salvar de las garras de un motorongo al pequeño Quinchón, el niño de la tribu. También él pudo recorrer lugares en donde se notaba la obra del hombre moderno, como el aserradero, como los puentes, pero sintió mucha indignación al comprobar la tala indiscriminada de los árboles. Cuando llegó al gran cafetal, se sintió emocionado, buscó por todas partes, ayudó a recoger el café, entendió lo que era trabajar y que le den un salario, y empezó en la noche a buscar a Chambi. Buscó por todas las cabañas que se veían del dormitorio, y cuando ya tenía toda la esperanza perdida en encontrarla, sintió una melodía muy suave, muy tierna en la voz de una mujer. Se dirigió a ella, empujó la puerta y encontró a una niña tirada en un camastro, pálida, inerte, casi sin vida. Y reconoció en su carita las facciones de Chambi y gritó: ¿pero qué te han hecho? Y la mujer que le acompañaba le dijo: la han tenido en cautiverio y eso Chambi no lo ha podido soportar. Han traído médicos y estos han dicho de que no hay salvación para ella, salvo
que vayan a traer las sales de oro que se encuentran en la gran ciudad, pero que son muy costosas. Y como la mujer es una mujer pobre, no podía hacerlo. Y él por eso le explicó a Ruthie que le canta para aliviarle, porque ni siquiera le puede contar historias porque no maneja su lengua. Ruthie, indignado, dijo: yo iré a la gran ciudad. Y salió furibundo de la cabaña y empezó a caminar buscando la vía para salir del pueblo. Y en eso vio un inmenso monstruo que se acercaba a él con unos ojos fuertes que lo enceguecían y que lo alumbraba todo. Él se asustó, se escondió detrás de una puerta. Y eso lo notó un joven que se acercó y le explicó que no era ningún animal ni ningún monstruo, sino que se trataba de una máquina hecha por el hombre para transportar productos y personas. Era un camión. Ruthie se quedó observando y vio cómo durante la noche venían los camiones y cargaban y descargaban bultos. Y escuchó por ahí que en la madrugada uno de ellos iba a partir para la gran ciudad. Entonces se acercó al chico que estaba cargando el camión y le pidió que por favor lo escondiera entre los costales del café porque él no tenía plata para pagar pasaje. El chico se negó, pero después sintió pena. Y no solo lo escondió entre los costalillos, sino que le dio ropa para abrigarlo, para que soportara la sierra. En la madrugada, el camión partió y Ruthie, por entre los costales, pudo ver cómo el paisaje se iba modificando. Atrás quedaban los grandes árboles, las palmeras, el canto de las aves, para dar paso a un cielo azul intenso con unas nubes blancas como la nieve. También vio que los campos estaban pintados de amarillo por el sembrío de la cebada o de rojo por las flores del quinoal. Después vio que las casitas tenían paredes blancas y techos rojos de las tejas. El sol nunca faltaba. Sin embargo, los picos de los cerros tenían copos de nieve en las cimas y el frío que sentían era intenso. El camión se detuvo en un determinado momento y Ruthie bajó porque el frío lo tenía totalmente adormecido. Caminó, corrió para entrar en calor y llegó a un lugar donde había varios animales de cuello largo, de cabeza con orejitas en punta y de unos ojos redondos y soñadores. Eran las llamas que cuando Ruthie se acercó no se sorprendieron. Entonces se abrigó con ellas y se quedó dormido. Y cuando despertó, vio cómo el camión se perdía por el camino serpenteante. Se quedó solo en ese gran espacio. Buscó de un lado a otro porque ya oscurecía y no vio a nadie, salvo a un chico que, arrebujado en su poncho, no dejaba de cuidar a su rebaño. Se acercó a él, le pidió ayuda y así los dos niños pasaron la noche compartiendo su fría choza y confidencias. El chico le dijo: mira, si necesitas dinero, anda a trabajar a las minas, y le dio los datos para que fuera a ubicar a su padre. Y esta lo recibió. Al principio tuvo miedo de la reacción del padre, pero el padre le cayó tan simpático, Ruthie, que esa noche él le contó tantos cuentos del lugar a Ruthie como tantas botellas de chicha consumieron entre los dos. De resultado, en las primeras horas de la mañana, Ruthie caminaba bastante ebrio por el pueblo y se dirigía a la mina. Ingresó a ella y lógicamente se quedó dormido. De pronto, un pequeño y diminuto hombre lo despertó y lo invitó a conocer la mina. Era el Muki,
el geniecillo guardián de la mina. Ruth aceptó y vio a lo largo de toda la visita cómo el Muki era burlón y cruel con el hombre. Y se lo dijo: eres malo, Muki. El Muki rió y sin embargo Ruth cayó en el engaño del Muki y perdió la tercera flecha de plata. La quiso recuperar y para ello tenía que seguir a un cóndor que se la llevaba por la puna. Y así corrió y corrió y corrió hasta que llegó a un sitio desolado en donde el frío y el hambre lo derrumbó. Felizmente un arriero lo encontró y le dio abrigo y le dio comida y se hicieron amigos, y el arriero le contó miles de historias, como cómo se hizo arriero, le contó historias de los bandoleros, de las travesías de los zorros, de cómo trabajan los hombres y las mujeres del pueblo. Y llegó el momento en que se tuvieron que separar, porque Ruth quería ir a la gran ciudad, mientras que el arriero quería seguir repartiendo sus productos en la montaña. Cuando se separaron, una mueca de tristeza invadió el rostro de Ruth, porque recordaba todos los amigos que había tenido en su trayecto, y también recordó a Chambi y se preguntó: ¿estará viva? ¿Podrá esperarme? ¿Podré yo llegar a conseguir las sales de oro? Y gruesas lágrimas corrieron por su rostro, porque bien sabía la respuesta. Siguió caminando y llegó a un pueblo muy alegre, en donde los animales estaban adornados con aretes en sus orejas, que eran grandes cintas de lana de colores fuertes. El cuello lo tenían adornado con rosquitas de harina y con golosinas. Las mujeres vestían unas polleras multicolores y agitaban sus pañuelos al son de la tiña y del guacabuco, bailando alegremente. Ese día fue muy especial para Ruth, porque sintió la generosidad y el amor de la gente del campo. Y cuando se despidió de ellos, sentía esa voz aguda y cariñosa de la mujer delante. Continuó su camino y de pronto se encontró frente a un gran río cuyos márgenes estaban sombreados de hermosos muelles, y vio que cercanas había muchas huertas y que de sus tapiales sobresalían frutos como el níspero, el palto, la chirimoya. Se acercó a ellos y una muca le invitó, a pedido de él, muchas frutas con las cuales satisfizo su hambre, y sintió el canto del turtuquillí, de ese pajarito negro de pecho rojo, y escuchó también el canto de las tórtolas, y vio también al guardacaballo, esa ave ploma de cola ancha, picotear detrás del arado para robar los gusanitos de la tierra removida. Y así comprendió que estaba muy cerca su camino a la costa. ¿Qué vivirá Ruth en la costa? ¿Llegará a la gran ciudad? ¿Viviremos esa experiencia? Pronto lo sabremos. Yo les contaré esa parte. Yo les contaré esa parte de la historia. Ruth recorrió la costa al lado de un buen amigo que se encontró, Vicente. En el burro de él, Vicente tenía un burro, pudieron recorrer pueblo tras pueblo. Vicente siempre le contaba las historias, los relatos de sus ancestros, hasta llegar al mar. El mar fue una cosa que maravilló a Ruth. Ya estaba muy cerca de la ciudad, de la gran ciudad. Ruth estaba a punto de lograr su sueño, su anhelo, conocer la gran ciudad. Vicente le regaló el burro para que hiciera el último tramo.
Y precisamente, Ruzi, una mañana muy temprano, salió cabalgando. Cabalgó toda la mañana, una parte de la tarde, y ya al atardecer ingresó a la ciudad. Callejas polvorientas, sucias, populosas. Había muchachos jugando en la calle. Los muchachos extrañaron a ver a Ruzi. Claro, no era muy común ver a alguien manejando, cabalgando un burro en pleno siglo XX en la ciudad. Se arremolinaron alrededor de Ruzi, se burlaron de él, se mofaron. Y le pidieron que les prestara el burro, que se bajara, que les prestara el burro, que ellos también querían cabalgar. Ruzi, aturdido, no sabía qué hacer, así que lo apearon a la fuerza. Lo bajaron. El burro, asustado, salió disparado, corriendo, con tan mala suerte que en la esquina un camión que pasaba a toda velocidad lo atropelló. El burro murió instantáneamente. Ruzi, al ver a su burro muerto, se puso a llorar y se sentó en la vereda. Se armó un gran alboroto alrededor de Ruzi y su burro muerto, hasta que a alguien se le ocurrió llamar a la policía. Cuando llegó la policía, todos salieron disparados, todos se fueron corriendo. El único que no corrió fue Ruzi, que todavía no comprendía lo que estaba pasando. La policía detuvo a Ruzi, obviamente, y lo llevó a la comisaría. El comisario interrogó a Ruzi. ¿Cómo te llamas? Ruzi. Ese no es su nombre. ¿Tu apellido? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde están tus padres? ¿Sabes leer y escribir? De la falta de información y viendo que era un niño, el comisario lo declaró niño abandonado y lo envió a un reformatorio. Así terminó el primer día de Ruzi en su soñada ciudad, en un reformatorio. Pasó algún tiempo en esa institución. Aunque le daban de comer 3 veces al día, tenía una cama para dormir, le daban ropa limpia cada semana, le enseñaban a leer, a escribir y un montón de cosas más. Ruzi sentía que él no había llegado a la ciudad para estar encerrado en un edificio grande, oscuro, lúgubre como ese. Planeó su escape y una noche, aprovechando la oscuridad y el relajo de los guardias, saltó la pared que rodeaba el recinto y escapó hacia la libertad. Corrió y dijo, por fin voy a conocer la ciudad, por fin voy a conocer a la gente. Y se empezó a rebordear por los edificios, las calles anchas, los carros que pasaban raudos. En ese periplo que iba a ser sí por la ciudad, le iban a pasar ciertas experiencias e iba a conocer a ciertos personajes que le iban a pintar la realidad de la ciudad. Uno de ellos fue un poeta. Vivía en la total miseria, en un cuartito donde tenía puras cosas viejas, a veces no tenía ni para comer. Pero cuando Ruzi escuchó los poemas que este escritor había escrito, se conmovió hasta el alma y le preguntó, ¿por qué nos vendes estas cosas, estas cosas que has escrito, que son tan bonitas? ¿Por qué no las vendes y así puedes conseguir dinero para vivir mejor? El poeta le respondió y le dijo, no, yo no persigo ni fama ni fortuna. Yo quiero que la gente sea feliz a través de mi literatura, a través de mi poesía. Sí, un poco que se reconcilió con la ciudad que tan mal lo estaba tratando. Otro personaje que conoció fue un estudiante de medicina que se pasaba toda la noche en blanco estudiando, y Ruzi le preguntaba, ¿por qué estudias tanto? Porque quiero ser médico. ¿Y para qué quieres ser médico? Para ganar mucho dinero. ¿Y para qué quieres ganar tanto dinero? Para tener muchas cosas, casas, autos, barcos, para viajar, para vivir bien, para divertirme. Qué egoísta, pensó Ruzi, y lo comparó con el poeta. Ruzi consiguió
que lo contrataran en una fábrica de chocolate como obrero. Lo que tenía que hacer era coger un chocolate de una faja transportadora, ponerlo en una platina y ponerlo en otra faja transportadora. Al principio le pareció muy fácil y muy divertido además, pero a las pocas horas se aburrió y reclamó y dijo: y no hay otra cosa que hacer. No, le explicaron. En una fábrica de gran escala como es esta, cada obrero hace una sola cosa, no puede hacer más, porque todo está programado. Qué aburrido, digo. Con esa fábrica conoció mucha gente, entre ellos a un dirigente sindical que peleaba por los derechos de los obreros. Se hizo muy amigo de él, pero una mañana ingresó a la policía y lo tomó preso al dirigente sindical. Rupsí fue a ver en qué podía ayudar, qué pasaba, y el dirigente le dijo: por favor, busca a mi hija. Dile que no se preocupe, que yo pronto voy a salir libre, que siga cuidando a sus hermanos. Rupsí averiguó dónde vivía la chica y fue a la casa. Bueno, casa es un decir. Vivía en un cuartucho, en un callejón de la peor especie. Cuando llegó, pues encontró a una niña de 12, 13 años a cargo de 3 o 4 niños menores que ella. Le dio la noticia, la niña obviamente derramó algunas lágrimas, pero no podía detenerse, tenía que seguir bregando con los hermanos, con la ropa, con la comida. Y Rupsí salió muy preocupado, pensando: ¿qué puedo hacer para ayudar a esta niña? Siguió caminando, pensando, y de pronto se vio en un gran mercado. Era el mercado de la ciudad donde se vendía y compraba de todo. Había una actividad comercial incesante, enorme. Y Rupsí empezó a recorrerlo, y de pronto vio algo que lo indignó, que lo enfureció. Vendían aves, y las aves estaban enjauladas. No puede ser, dijo Rupsí, las aves no pueden estar enjauladas. En la selva, en mi selva, las aves nunca están enjauladas, siempre están volando por donde ellas quieran. En un descuido de los vendedores, Rupsí pasó corriendo y empezó a abrir todas las jaulas para que las aves todas las puertas de la jaula para que las aves escaparan. Los vendedores, sorprendidos al principio, luego empezaron a corretear a Rupsí. Vamos a darle su merecido, corran, alcáncenlo. Rupsí corría, ellos estaban a punto de alcanzarlo cuando de pronto apareció un auto muy lujoso. Dentro del auto le hacían señas a Rupsí para que entrara. Rupsí se lanzó dentro del carro e inmediatamente este partió a toda velocidad. Así se salvó Rupsí de sus perseguidores. Dentro del auto había un niño de tez muy blanca, rubio, pero muy frágil, se veía muy frágil. El niño palmoteaba de gusto. ¡Qué buena palomillada has hecho con los vendedores de aves! ¡Qué bien que hayas dejado escapar a los pajaritos! ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y Rupsí, de la confianza que le brindaba el niño, empezó a contar toda su historia. Desde el padre Río, la luna mama, todas las cosas que le habían pasado en su trayecto hacia la ciudad. El niño se entusiasmaba cada vez más y decía: yo quiero irme contigo, por favor llévame cuando te vayas. Se dirigieron hacia la casa del niño. Era una mansión preciosa, rodeada de hermosos jardines con piletas, enorme. Cuando el chofer parqueó el automóvil, inmediatamente fueron varios sirvientes a recibir al niño, a acompañarlo para dentro de la casa. Entraron a la casa y era un lujo sorprendente. Muchas habitaciones, cada una más lujosa que la otra. Rupsí, maravillado, decía: qué feliz se debe vivir aquí. Y acompañó al niño a su dormitorio. Cuando entraron al dormitorio, Rupsí encontró una infinidad de juguetes regados por todos lados, con todas las comodidades y facilidades que se pueden imaginar para vivir. ¡Qué feliz debes ser tú!, le dijo Rupsí al niño. No, ni creas, le dijo el niño. Los doctores dicen que estoy enfermo. Todos los días me inyectan.
supieras cómo tengo las nalgas llenas de icones. Además tengo una hermana mayor que es muy gritona. Mi mamá casi nunca la veo. Ella para de fiesta en fiesta, de actividad en actividad. La veo muy poco. Cuando Roxy ya vio que era hora de retirarse, le pidió al niño que le regalara un juguete, porque quería llevárselo a la hija del sindicalista. En algo le ayudaría. Cuando escogió un peluche, un oso de peluche muy lindo. Se lo estaba llevando. El niño le había dicho que se lleve todos los juguetes, que él estaba aburrido de eso. Cogió el oso, se lo estaba llevando. Cuando entra al dormitorio la hermana mayor del niño. Efectivamente, lo gritó a Ruxí diciendo: ¿por qué te estás robando el juguete de mi hermano? Ruxí le dijo: no, si él me lo ha regalado. Se volvió hacia donde su hermano y le dijo: ¿por qué? ¿Quién te ha dado derecho a que regales nuestros juguetes? Y salió gritando, llamando a los sirvientes. Se aparecieron 2 sirvientes e izaron el peso a Ruxí y lo arrojaron a la calle. Ruxí, medio con orgullo maltrecho por el trato sufrido, pero aliviado de dejar esa casa de gente tan extraña y poco amable, se siguió caminando. No tenía ninguna intención ni ganas de regresar a la fábrica. La ciudad lo había decepcionado. Fríos, insensibles, con miseria, sucia, con aire irrespirable. Él añoraba la selva. Él quería regresar a la selva. Ya lo había decidido. Miró el cielo, vio hacia dónde se estaba poniendo el sol y él tomó el camino contrario, hacia el este, hacia la selva. Gracias. Ruxí tomó un tranquilo camino que lo llevó a la casa en cuya puerta se encontraba el propietario, que al ver a Ruxí triste y meditabundo, lo invitó a comer a su casa en compañía de su esposa y de sus 10 hijos. Y a propósito de sus numerosos hijos, le contó una historia sobre 2 ratitas que tenían igual número de vacas que él, historia que le encantó a Ruxí. Cuando terminaron de almorzar, el muchacho se despidió del chacarero y siguió su camino. Se alejaba cada vez más de la odiosa ciudad a la que no quería regresar. Tampoco le importaba a dónde se dirigía. Después de caminar 2 días, muy fatigado, llegó a una gran carretera y después de varios intentos pidiendo que lo llevaran, un camionero lo invitó a subir. ¿A dónde va?, le preguntó el hombre. Sigue tu camino nomás, yo te aviso. El camión se puso en marcha y pronto Ruxí se vio entre los arenales y los contrafuertes de la cordillera. El chofer se mostraba muy amable y manejaba a toda prisa. Luego, Ruxí ya solamente veía árboles cocosos y campos cultivados. Después de 2 horas, ya el panorama era solamente el desierto, el silencioso desierto. ¿Dónde vas a bajar?, le preguntó el hombre. Déjame en cualquier pueblo, le dijo Ruxí. No tengo planes para el futuro. Estoy solo. Entonces me puedes acompañar, dijo el hombre, porque yo voy por todos los caminos de la costa dejando carga. ¿Qué te parece? Acompáñame. Ruxí se quedó callado y pensativo. ¿Cómo? ¿No es eso lo que querías?, dijo el hombre. Yo pensaba que me podías llevar a un pueblo cercano a la selva, le dijo Ruxí, y le contó la maravilla de la vida en la selva. Además, le expresó el deseo de apartarse, de abandonar al hombre civilizado que lo había defraudado. Tú me podrías acompañar a la selva, le dijo. ¿Yo? ¿Y qué cosa voy a hacer en la selva yo?, dijo el camionero. Pues vivir sin preocupaciones. Luego, Ruxí le contó
las extraordinarias enseñanzas de los animales de la selva, y habló del armadillo, de las mariposas, de las aves y sobre todo de las hormigas carnívoras, cosa que impresionó muchísimo al camionero. Cuando Ruxí terminó de hablar sobre las maravillas de la selva, el hombre estaba muy interesado en acompañar a Ruxí, pero le dijo: ¿y qué voy a hacer con la carga? Arrójala, le dijo Ruxí. ¿Y quién le va a pagar al dueño? Algún día mandará a pagarla. Pero, ¿y mi mujer y mis hijos? No pienses en ellos, pero eso sería romper con mi presente. Además, ¿qué voy a hacer en la selva? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Bueno, comerás peces, frutas y algún animal silvestre, y vestirás una túnica hecha con fibras de palmera. Pero, ¿y mi costumbre de ahora? El cine, el fútbol, las copas con mis amigos los sábados. ¿Dejar todo eso por nada? No, dijo. Otra cosa sería si me voy a la selva a buscar oro, caucho y regreso rico. Eso sí sería. Bueno, Ruxí le dijo: yo no te propondría eso, pero si tú quieres, puedes hacerlo. Así que enrumbaron nuevamente. Por el primer puente que atravesaron, tiraron la carga. Y en un desvío se dirigieron a las montañas. Llegaron a los pueblos de la sierra, que a Ruxí les pareció tristes y solitarios, pero sí le encantó el cielo inmensamente azul. Después de 2 días de viaje, por fin pudieron ver las montañas coronadas de nieves perpetuas y también divisaron el vuelo del cóndor. Por esos parajes hacía mucho, pero mucho frío. Y esa noche ambos durmieron acurrucados en el camión. A medianoche, Ruxí se despertó y vio a un indio vestido con una túnica blanca sentado en una roca que le señalaba un sitio en el cerro. Despertó al chofer, pero este no vio nada y se volvió a quedar dormido. Al día siguiente, cuando se despertaron, el chofer le dijo: eso lo que tú has visto es una aparición, y tras una aparición siempre hay un tesoro. Vamos a buscar, trae las palmas. Y se fueron al cerro y comenzaron a excavar, cavando, hasta que hicieron un hoyo profundo. Y de repente la pala de Ruxí chocó con algo muy duro. Siguieron cavando, limpiaron. Era un muro lleno de piedras preciosas, que al empujarlo se dio y dio paso a una estrecha entrada de una galería. Ayudados con una lámpara, se introdujeron. Y en el centro de la galería, sentado en una roca con una túnica blanca, se encontraba un indio. Tenía una actitud serena y solemne. La muerte lo había sorprendido con ese gesto orgulloso de su nobleza. Al pie de la momia había muchas joyas: oro, cerámicas, armas y alimentos como la papa, la oca, el oyuno. Ruxí se preguntaba: ¿por qué se me ha parecido el indio a mí? De repente, seguramente para descansar en paz. Y mientras tanto, el chofer llenaba las alforjas, los sacos con las joyas, con el oro, con la cerámica. No dejaron un solo gramo de oro en la puerta. Salieron, depositaron el tesoro en el camión y nuevamente partieron. Pero Ruxí advirtió que no estaban tomando el camino a la selva. Al contrario, estaban retrocediendo. ¿Cómo? Le dijo: ¿no vamos a la selva? ¿Estás loco?, le dijo el chofer. ¿Tú crees que con esta riqueza yo voy a ir a la selva? No, vamos a la ciudad. Ahí comprarás una gran casa, ayudarás a tu amiga, la que es bien pobre, y a tu amigo el polilla. Ruxí pensó: ¿cómo ha cambiado este hombre? Ya no es el ser bondadoso que yo conocí.
la riqueza lo ha transformado. Siguieron y al atardecer llegaron a un pueblo y Ruth se observó que en la entrada de una casa una anciana lloraba porque un hombre a caballo negro quería llevarse a su hija. Lucía se acercó y le dijo: te ofrezco un poco de oro, pero no te lleves a la muchacha. El jinete lo miró y le dijo: tú no tienes traza de tener 1 gramo de oro, pero si me das algo, te complazco. Lucía corrió al camión donde estaba el chofer que estaba resguardando el tesoro. ¿Qué hace? Le preguntó. Estoy sacando un poco de oro, porque el oro también es mío, ¿no? Total, a mí se me presentó el irme. Sí, pero yo fui el de la idea de sacarlo, dijo el chofer. Entonces se pusieron a discutir. Impaciente el jinete se acercó y dijo: ¿qué pasa? Inocentemente Rusty le contó todo. ¿Y dónde está el tesoro?, preguntó el jinete. En el camión. Bueno, dijo, yo lo voy a dividir en partes iguales. Y así lo hizo. Y después, bueno, ahora en pago, invítenme un trago, vamos a la taberna a celebrar. Y se fueron los 3. El chofer le vio tanto que se quedó dormido. Llegó un descuido de Lucía, el jinete desapareció. Cuando el chofer despertó, fue al camión, no encontró 1 gramo de oro, todo se lo había llevado el jinete. Entonces se molestó, se puso furioso, pero después se resignó y dijo: ya no me queda nada que hacer por acá, vamos a la selva. Y enrumbaron. El chofer manejó 3 días seguidos, estaba muy cansado. Lucía lo alentaba porque pensaba en Chami y le decía: vamos más rápido, ya falta poco. Y la vía se iba estrechando cada vez más. Entraron a un desfiladero. El chofer vio unas luces blancas que venían en sentido contrario. Trató de evitarlas, desvió el timón. Pero el camión se precipitó al precipicio. Así terminó la vida de Lucía. Nadie supo quiénes eran las víctimas. Nadie supo tampoco de las alegrías, de las penas, de las tristezas, de las pasiones de Lucía. Todo terminó una noche oscura entre las aguas del río. Lucía, despojado del diminuto cuerpo que le había dado mamá Luna, regresó a la selva. Y ahora todo era igual. Jugaba con sus compañeros, hacía bromas, travesuras, y había vuelto a mirar a Chami. Pero ¿cómo? Chami no había muerto. No. Cuando Rosy se fue de la selva, el padre Río lo siguió y en unos cafetales encontró a la dulce Chami moribunda. Entonces el recuerdo de Lucía se la llevó a la selva, la convirtió en una flor y la plantó a la orilla del río. Por eso es que Lucía juguetea con las aguas y salpica a Chami. Lucía ama la selva, pero el padre Río se preguntaba: ¿se quedará ahí nuevamente? Consultó entonces con la hechicera, que le dijo: sí, Lucía querrá irse para encontrar un nuevo hombre, porque el hombre lucha por su perfección. Y llegará un día en que no será ese ser egoísta que conoció Lucía. No reinará en el mundo la injusticia y el desenfreno, y el hombre vivirá libre, libre para siempre. Cecilia.
Sí, el pequeño alucinado de Carlota Carvalho Núñez, en la nueva versión se llama Sí, el espíritu de la selva. Es un libro que tiene más de 150 páginas, que ellos han intentado darles el corazón de lo que había ahí o parte de ella. Entonces, muchas gracias. ¡Bravo! Voy a pedir ahora que nos acompañe el maestro Manuel Antonio Muñoz, también Adolfo Córdoba y a mi colega Ronnie Michuri. Le voy a invitar a pasar aquí porque vamos a clausurar este momento y lo vamos a hacer a pedido también de nuestros invitados internacionales con unas pequeñas palabras de parte de ellos y luego nosotros con lo que tenemos para decir. No, pues tengo a Rutsí a flor de piel, el espíritu de la selva todavía en el cuerpo, y de estos días que hemos compartido me sorprendió mucho la vigencia del texto. Me quedo con muchas de las imágenes que compartieron, en especial la imagen de Rutsí abriendo jaulas de pájaros, una imagen bellísima que creo que puede condensar bastante bien estos días aquí, el momento que vive el Perú, las historias que nos han convocado. Me voy muy inspirado y con el corazón muy feliz, porque en Perú, a pesar de la situación que están atravesando, está muy viva la memoria, está muy presente el diálogo crítico entre el pasado, como vimos, con la palabra de los abuelos y las abuelas cerrando el encuentro. Me parece un símbolo precioso. Yo ayer recordaba a mis abuelos y ha sido para mí eso una esperanza, un motivo de esperanza. Los felicito por resguardar así esta reserva de cuentos que ha estado muy presente estos días también en libros que he conocido, que me han regalado, y ahora con Rutsí. Mientras haya esos cuentos que estén así, pues podemos seguir aguantando. Y de hecho en la exposición tomé nota de algo que dice Guamán Poma, en un espacio lo ponen ahí, dice: contar de estas cosas y escribir es nunca acabar. Muchas gracias. Y gracias a Cucha, a Ronnie y a todos ustedes también por ser tan hospitalarios con nosotros estos días. Sí, también muchísimas gracias a Cucha, que nos ha invitado a su casa, donde hemos visto y respirado en su chacra de Pachacamac. Hemos visitado ese lugar y hemos respirado el espíritu de la selva, porque Cucha del Águila es de allí. Así que pudimos ver también el ambiente, y en esa casa tuve el privilegio de tener en mis manos una versión de Rutsí, que es la primera edición, con las ilustraciones de Carlota Carvalho. Así que también yo conocía ya el libro, pero verlo en esa primera edición fue un privilegio. Así que muchísimas gracias a Cucha del Águila, que nos convocó, a Ronnie, feliz de estar también con Adolfo Córdoba, que hemos compartido viajes. Hemos viajado también por tantos lugares, llevando la palabra, llevando los libros, los cuentos, y felicitaciones también a los que narraron cuentos hoy día, los abuelos, que son los que tienen la memoria. En Chile, también inspirado por Cucha, yo he desarrollado talleres tirando el hilo de la memoria. Mis alumnos mayores, de la tercera edad, han hecho esos ejercicios que aprendí de Cucha para recordar el pasado, los muebles de las casas, los ambientes, las navidades, las tradiciones que ya se han ido desapareciendo, pero que
hemos ido recogiendo en libros que albergan esos recuerdos para traspasar a otras generaciones. Fue muy bonita esta experiencia de narrar cuentos, especialmente de los mayores, que son los que tienen la sabiduría. En todas las culturas antiguas, como vimos aquí en los talleres, en África, en la India, en los países orientales, en los cuentos se narran junto al fuego, y también son los adultos, los mayores, los que transmiten esa sabiduría, especialmente en Oriente, donde los abuelos son los que tienen una gran vitalidad mental y donde son respetados y adorados por las familias, porque son los que representan la sabiduría en esos pueblos orientales. Me alegro que en Perú también narren cuentos y transmitan estas historias que nos dejan escritores tan importantes como J. Carvalho. Para mí ha sido también muy importante haber participado de estas jornadas y haber compartido con mediadores de lectura, profesores, narradores que estuvieron aquí en los 3 talleres que organizamos, y en esos talleres leímos cuentos, cantamos, bailamos, nos reímos, vimos los textos literarios de tantos autores que en Latinoamérica han escrito para los niños, y también hemos dado las charlas para valorar a esos precursores. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hemos aprovechado estos 9 días que hemos estado en Lima, hemos tenido unas experiencias muy lindas con Adolfo, así que nos vamos felices a nuestros países, siempre con un cargamento de libros que nos han regalado. Hemos traído libros y nos llevamos otros libros, así que estos encuentros son para compartir los cuentos, la poesía, las canciones y las palabras. Muchísimas gracias, encantado de haber estado acá con ustedes. Antes de ceder la palabra a mi colega, mi coordinador del área, yo quería agradecer a David, quería agradecer a Ofelia, también a Madeleine, que han acompañado los talleres. Son personas que, a Ricardo también, que nos está filmando, pero creo que hasta hace 5 minutos nomás, que yo dije que cuando yo hablaba que lo cortara. Y también agradecer a Paulo, a Carolina Estrada, que ya no está, que creo que salió, ya está Carolina, también a Irina Burgos, a Jorge Eslava, que han compartido con nosotros, ya te dije, no, Paulo, sí, ya te dije. Sí. Y bueno, yo en realidad cuando termina lo presencial siempre hacía un resumen de todo el congreso. Acá tengo 4 páginas, pero ¿qué tal raza? ¿Por qué voy a hacer yo el trabajo? Me voy a copiar de Sandy ayer, para hacer una síntesis de lo que habló la mesa número 2, ella dijo palabras como collage. Entonces yo voy a pedir rapidito unas 20 palabras. Levanta la mano y dice la palabra así para no. Entonces ustedes van a hacer el resumen, sobre todo de las personas, bueno, todos han participado de alguna manera, incluso aquel que ha pasado así por accidente acá, yo sé que por primera vez, una palabrita que resuma el momento. Una palabra, por favor. ¿Vamos? ¿Le hacemos? Viaje. Emoción. Confraternidad. Umbral. Generoso. Sentimiento. Encuentros. Libertad. Cuentos. Cuentos. Clásicos. Sí, diga. Árboles. Bonanza. ¿Qué más? Denle. Fantasía. Diga. Imaginación. Lectura. Sabiduría. Selva. Atrás. Oralidad. Sí. Esperanza. Apogeo. Resistencia. Creación. Niñas. Magia. No me alcanzan las 4 páginas. Sabiduría. Bueno, como les digo, les voy a ahorrar las 4 páginas. Solamente les voy a decir muchísimas gracias. También a Francisco, a César, también a Cecilia y también de manera especial a Sonia,
que está aquí sentada, que hace parte del equipo también de RUTSI. Y bueno, ya se enterarán por las redes el resumen, por favor. Imagina aquí un gran aplauso y agradecimiento a Casa de la Literatura que nos acoge siempre. Y las palabras para que se despida. Bueno. Gracias a todas, a todos por estar aquí presentes. Gracias a Manuel, a Adolfo, a Francisco, a César, a Cecilia, como Cucha lo ha mencionado, a Jorge Eslao, a Elena Burgos, Pablo Peña, Carolina Estrada, Sandy Muchari y sobre todo a Fucha, ya que la organización de este congreso ha sido parte de ella. En nombre de Casa de la Literatura queremos agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, sobre todo por el compromiso de haber participado durante los talleres, estar presentes durante las conferencias, las mesas, las reuniones y las charlas que se han producido en torno a ello. Como lo ha dicho Pucha, sobre todo con este collage de palabras, es muy emocionante, sobre todo para nuestra institución, poder nuevamente cobijar un evento como el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil que realizamos cada año. Antes de darle la palabra a Pucha, simplemente nuevamente agradecerles a todos ustedes. Cuenten con Casa de la Literatura Peruana para hacer un espacio, sobre todo para autoformarse, para venir a investigar, para venir a desarrollar la literatura, tanto la lectura, escritura y oralidad, y compartir entre todos nosotros nuestros saberes para poder desarrollar un mejor país. Gracias a todos, y ahora sí cedo la palabra a Pucha. Solamente es importante, creo yo, en estos momentos también para nosotros, tomar el título de este encuentro, de este congreso de literatura infantil y juvenil, ¿no? Que nos interesaba poner en diálogo obras clásicas con las nuevas variantes, versiones y formatos. Algo que Adolfo evidenció ayer, en que en realidad sí estamos leyendo, pero de otras formas y de otras maneras. Y él mencionó algo que nosotros tenemos muy consciente en esta Casa de la Literatura y que espero tanto docentes, mediadores y todas las personas sepan, que Casa de la Literatura sí entiende la reescritura, entiende el variar formatos y formas y también los temas, y eso se ve en las exposiciones que tenemos donde proponemos obras clásicas, pero en diálogo con temáticas del presente también. Y si ustedes las visitan van a ver, los maestros vamos a hablar de lectura multimodal, que es el reto de esta casa. La lectura no solamente son las páginas, se lee también el espacio, el territorio, se leen los objetos como hicieron nuestros antiguos peruanos. Entonces yo agradezco esa anotación que hizo Adolfo ayer, porque corresponde exactamente a la vocación que tiene este espacio. Entonces aquí siempre estamos con los clásicos, reinventando también, revisitando, reflexionando, cuestionando, equivocándonos también, ¿no? Y en esa búsqueda. Y ustedes han hecho parte de ese diálogo y les agradecemos de todo corazón. ¿Podemos hablar? Ah, ¿ustedes quieren foto? Ese es otro precio. ¿Podemos pasar? Los abuelos. Ya, pónganse, los abuelos, ya. Los abuelos, no van a decir ya. Los abuelos, no son abuelos. Todos, sí. Ah, bueno, podemos poner al revés. Sí, sale todo. Ah, también podría. Para que salga. Darle ellos, no, aquí para que salga la foto.
¿Dónde está Francisco? Una más. Ya. Acá.